Muchas gracias, Mariflor, por aceptar la entrevista. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer tiene que ver con el trabajo en el marxismo que tú has hecho y tus aportaciones al marxismo, que han sido fundamentales, pues tú has construido un nuevo concepto de ideología desde una perspectiva material y que se distingue de alguna manera de las propuestas de Adolfo Sánchez Vázquez o de Luis Villoro. Y desde este punto de vista se ha dicho, por ejemplo, Carlos Oliva, que es un concepto mucho más fructífero. ¿Qué opinas al respecto? No, pues gracias, Andrea, y a ti también, Mario, por la entrevista. Es un honor realmente que ustedes me entrevisten, y también aquí al compañero Omar, al artista Omar. Y también gracias a Carlos por tener una opinión tan positiva de mi trabajo sobre ideología. Yo no sé bien qué piensa Carlos sobre la cuestión de la perspectiva material. No entiendo bien el término, pero si tiene que ver con que el concepto de ideología que yo trabajo lo relaciono con el mundo, digamos, con la materialidad del mundo, pues yo sí creo que en general, ¿no?, que la filosofía y la teoría, y la teoría filosófica, si no se relaciona con el mundo real, con lo social, pues como que no le encuentro en general mucho sentido. Ahora, yo creo que lo que Sánchez Vázquez y Villoro hicieron con esta cuestión de la ideología, sí creo que es una discusión muy interesante, muy emocionante, porque pues eran grandes maestros, ¿no?, en esa época, y que se pusieran a debatir y a discutir dos personalidades académicas y filosóficas, pues realmente era de mucha emoción. Pero además, lo que yo creo que en lo que sí incidieron fue en la teoría marxista, es decir, lo que ellos propusieron acerca de la ideología, pues era una contrastación con el marxismo, y eso fue importante también. Fue importante, aunque ellos no hablaran de las formas como la ideología se articulaba con prácticas concretas del mundo, sí incidieron en el marxismo, en la teoría marxista, que también en esa época pues era muy importante, porque como ustedes seguramente saben, pues había como líneas diferentes del marxismo, ¿no? Entonces, por un lado, líneas diferentes del marxismo, y por otro lado, bueno, una discusión entre marxistas y no marxistas. Entonces eso hacía que también sus propuestas fueran muy interesantes. Entonces eso es lo que yo pienso, y en general, como les dije al principio, sí creo que la filosofía, si no está articulada con el mundo, pues no tiene mucho sentido, ¿no?, en realidad. Sí, pienso que Carlos Oliva, y en general me parece que lo que es muy interesante también del concepto de ideología que has aportado al marxismo, tiene que ver justamente con entender la materialidad, no solamente desde el punto de vista de la praxis, como lo plantearía Sánchez Vázquez, sino también con las formas o las prácticas espontáneas, ¿no?, que tienen lugar en la vida cotidiana. O sea, que se construye también la ideología desde la vida cotidiana, desde el deseo, por ejemplo, la afectividad, como tú has trabajado. Claro. Sí, absolutamente. Y esto, entonces sí entiendo a Carlos y estoy totalmente de acuerdo. Y en realidad yo creo que la misma propuesta de Luis Althusser, que es la que yo empecé trabajando, y que de hecho pues hasta la fecha, si tuviera yo que hablar de ideología, lo que haría sería una continuación, ¿no?, de esa teoría inicial. La propuesta de Luis Althusser pues ayudaba mucho para eso, porque
él distingue o construye los conceptos de aparatos ideológicos de Estado, siguiendo a Gramsci, y esos aparatos ideológicos pues fueron como desglosados en relación con distintas instituciones importantes de la sociedad. Entonces eso ayudaba a que uno caminara por esa línea, ¿no? Ya sea por la línea de la ideología, ¿cómo se llamaba? La ideología escolar, o la ideología jurídica, o la ideología religiosa, y efectivamente Althusser tomó ideas del psicoanálisis lacaniano. Bueno, algunos dicen que del psicoanálisis lacaniano, otros dicen que de Spinoza. Yo digo que de los dos, es decir, pues que hay que ver realmente cuáles fueron sus fuentes, porque él trabajaba tanto Spinoza y tenía relación con Lacan, pero coincide la parte, como tú decías, relacionada con el deseo, sobre todo con la dimensión imaginaria de la psique, del aparato psíquico, que tiene que ver con el deseo. Tanto Spinoza como Lacan lo trabajan. Nosotros, un grupo que tenemos de estudio, hemos discutido mucho esto. No sabemos si Lacan plagió a Spinoza sin reconocerlo. Bueno, si no, no sería plagio, porque sí es sorprendente la manera, la identidad que hay en los planteamientos sobre algunas cosas. Pero efectivamente, a mí me parece que lo que hace Althusser es esa intuición, retomar esa intuición para pensar algo que sin lo cual no se hubiera podido entender la ideología, que tiene que ver con el deseo y con el goce, que son conceptos psicoanalíticos. Sí. Y por otra parte, pues bueno, otra de las grandes aportaciones de tu obra es plantear la relación entre la teoría crítica y la hermenéutica. Me parece que inauguras justamente esta relación. ¿Y qué podrías decirnos al respecto en la actualidad? Desde la actualidad. Sí, bueno, efectivamente yo estudié muchos años la cuestión hermenéutica. Dejé de estudiar propiamente la hermenéutica por cuestiones teóricas, porque me faltaba la teoría social, pero para mí eso ha sido, pues, para mí divertido e interesante, porque yo empecé en mi carrera filosófica trabajando en marxismo estructuralista. Y llegó un momento en que me faltaba en todo ese mundo justamente la presencia de lo dialógico y de la alteridad. Yo creo que el estructuralismo carece de conceptos dialógicos, y en esa época se empezaba como a escuchar. Estoy hablando de los 90, de los años 90, se empezaba a escuchar en México a través de Mauricio Béjot y de Ambrosio Velasco, se empezaba a escuchar la cuestión de la hermenéutica, y a través también de Habermas. Habermas era como la gran moda filosófica en esa época, donde abrevaban no solamente pensadores liberales, digamos, sino también algunos marxistas, ¿no? Puesto que Habermas es como la colita de la escuela de Frankfurt. Y entonces
para mí era muy importante todo esto que me sonaba políticamente relevante, porque por otro lado y simultáneamente estaba presente ya el zapatismo en México. Entonces el zapatismo partía del diálogo, justamente. Entonces ahí como que diálogo y hermenéutica me parecía que era importante juntar, o sea, trabajarlo, si es que a uno le interesaban las cuestiones políticas, ¿no? Y como a mí me interesaba la política y siempre me interesó, bueno, no siempre, desde los 20 años me interesó, y me interesaba mucho el zapatismo, entonces, pues sí, me dediqué a las cuestiones del diálogo y, digo, de la hermenéutica. Y yo creo que más allá de las épocas, los conceptos hermenéuticos de diálogo y alteridad siguen vigentes. Es decir, la estructura conceptual de ambos conceptos siguen vigentes precisamente porque yo no conozco otras teorías en donde se trabajen estos conceptos con la fuerza teórico-conceptual que se trabajan en hermenéutica, aun cuando en hermenéutica poco tenía que ver con lo político, poco, sí tenía que ver en un plano muy, muy general, pero a pesar de eso, al margen de eso, la estructura conceptual sigue siendo relevante. Y hoy día me parece que la hermenéutica se sigue trabajando y yo creo que adecuadamente en algunos campos, sobre todo en relación con pueblos originarios, en relación con esas cuestiones de multiculturalismo. Y ahora, por ejemplo, en Perú acabo de regresar de una reunión de trabajo justo en el Perú con un grupo de hermeneutas que ahora están enfocando su investigación hacia cuestiones de la naturaleza. Entonces, como que la hermenéutica permite esos acercamientos teóricos con mucha eficacia, creo yo. Y entonces, al respecto, ¿se vuelve o de alguna manera retomas la hermenéutica como una estrategia para profundizar sobre el problema de la ideología, en el sentido en que el estructuralismo no daba lugar a comprender con más profundidad al otro? Bueno, sí, me quedé a la mitad. Gracias, sí, Andrea. Pensaba yo porque sí, eso podría ser muy interesante en la actualidad también, como señalas ahorita. Sí, decía yo que era para mí chistoso porque cuando empiezo a estudiar hermenéutica era porque me faltaba algo de postestructuralismo, y cuando salgo de la hermenéutica y regreso al postestructuralismo es porque necesitaba teoría social, ¿no? Como que me fui a la hermenéutica para robarle sus conceptos de diálogo y alteridad, se los robo y regreso al postestructuralismo. Y efectivamente, cuando desde el postestructuralismo quiero pensar en las relaciones con otras u otros, pues lo pienso con la estructura hermenéutica. Sin mencionar la hermenéutica, porque no hace falta, ¿no? Ya como se dice por ahí, ¿cómo dicen por ahí? Que quien sepa escuchar, escuche, o algo así. Bueno, a quien le interese, pues ya sabrá que se trata de una influencia hermenéutica, y si no, no importa, ¿no? Claro. Y bueno, un poco en el mismo sentido, en la antología vamos a incluir el texto Hermenéutica y Postestructuralismo hacia una filosofía convocante. Y al respecto, pues en ese texto tú incorporas nuevos elementos a las teorías de la subjetividad, en particular la cuestión de la filosofía de la escucha y la dialéctica de la alteridad y otros elementos pues propios de la hermenéutica. ¿Podrías hablarnos más de la subjetividad como una estructura receptiva más que propiamente enunciativa? Sí, me gusta mucho eso de estructura receptiva. Me gusta la formulación, aunque no estoy de acuerdo, pero me gusta la formulación. Y
Y bueno, la cuestión de la escucha para mí es un pendiente. Es, como se dice, una asignatura pendiente y es un libro pendiente. Ya tengo algunas cuartillas, unas 30 cuartillas avanzadas, un poco más sobre la cuestión de la escucha. Espero jubilarme para poder hacer el libro, porque mientras esté dando clase va a ser imposible. Ya a estas alturas yo ya no puedo hacer las dos cosas. O investigo las cosas que estoy dando clase, o no puedo, preparo clases o investigo. Pero sí, lo primero que voy a hacer en cuanto tenga ese tiempo va a ser continuar con este tema, que a mí me parece fundamental. Además de hermoso, me parece fundamental. Y en relación con esa cuestión, pues yo diría, como dijo Spinoza, que nadie sabe lo que puede la escucha. Yo creo que la escucha es un arma en el buen sentido de la palabra, es decir, es un instrumento poderosísimo para cambiar el mundo, así de sencillo y de radical, lo digo. Y lo digo además un poco quizá con la fuerza que tiene el escucha en el psicoanálisis. Si algo hace el psicoanálisis es justamente transformar a la gente, cambiarla. O para no hablar de eso, de cambios y transformaciones, como lo dicen los psicoanalistas o Lacan, se habla de una destitución subjetiva. Y eso de destitución subjetiva es un cambio, el cambio que se requiere para enfrentar el mundo de otra manera, ¿no? A lo mejor no te cambian ni tus neurosis, más bien no te las cambian, en fin, nada de eso, pero te arreglas más o menos con tus neurosis, ¿no? O con lo que sea. Y la escucha tiene un papel central en el psicoanálisis. Hay una discusión ahí muy interesante que los psicoanalistas dicen que no es cierto, que la escucha hermenéutica no tiene nada que ver con la escucha del psicoanálisis, y puede ser cierto, pero pues bueno, yo creo que cuando yo pienso en la escucha no pienso solamente en la escucha hermenéutica, más bien en realidad lo que pienso es la escucha política, ¿no? Y yo creo que tomando elementos de la hermenéutica y del psicoanálisis se puede construir una escucha política muy poderosa también. Eso es lo que tendría que decir. Sí, bueno, a mí eso me parece muy interesante porque pienso que uno de los problemas en la actualidad, sobre todo a raíz, yo creo que un poco también del surgimiento de las redes sociales, es que no parece justamente haber un diálogo, una escucha, ¿no? Parece claro que los debates se han vuelto debates pues de sordos, ¿no? Claro. Sí. Sí, y efectivamente, yo creo que en muchos campos la escucha no es incluida, digamos. Por ejemplo, en el campo académico ocurre siempre. No nos escuchamos. Yo les puedo asegurar que nadie sabe, pienso en los filósofos, que son muy pocos los filósofos que saben lo que trabajan sus colegas. Uh-huh. En el campo, en las relaciones de género, digamos, entre hombres y mujeres sobre todo, ¿no? Ahora, con estos nuevos géneros, yo no conozco, se me escapa, ya es como que una parte de la realidad y del mundo que no entiendo bien, pero eso lo tendrán que decir, cómo viven las relaciones los nuevos géneros. Pero en los géneros ortodoxos de relaciones de pareja hombre-mujer, sí creo que la cuestión de la escucha también está excluida. Y en el caso, generalmente, son las mujeres las que no son
escuchadas, digamos, ¿no? Y a muchos nos pasa, no solamente a mí, pero a muchos nos pasa, estoy segura que a ustedes también les ha pasado, bueno, a ti sobre todo, porque no creo que a ti ni a ti, que a veces ocurre que, por ejemplo, una mujer en un grupo tiene una idea, ni quien la pele, pero si la misma idea la dice un hombre, sí es cierto, como dijo el compañero, tal, ¿no? Es una cosa que a mí me da risa. Sí, cuando era joven me daba mucha rabia, pero ya ahora me da risa, la verdad. Y no porque yo ya esté más allá del bien y del mal, lo que pasa es que me da risa porque se confirman las teorías, y eso es una de las cosas interesantes de las teorías, ¿no? Que te permite hacerte reír de algunas realidades. Y en relación con esto de la escucha, yo quería decirles alguna otra cosa. Sí, que era justamente con lo que yo no estaba de acuerdo de la formulación. Porque a mí me parece que el silencio, la formulación de estructura receptiva. De estructura receptiva de la escucha. Porque me parece que el silencio que acompaña a la escucha es brutalmente elocuente. Y creo que es que hace que la escucha entonces sea dinámica y no receptiva. Es decir, que la escucha como agente es muy fuerte. Claro. Claro. Y bueno, en este sentido, desde tu perspectiva, ¿cuál es el papel? Ya nos hablaste un poco de esto, pero ¿cuál es el papel que ha jugado el zapatismo para la filosofía y el discurso en la actualidad? Si me preguntas por la actualidad, es diferente de lo que pasó digamos, en los 90, ¿no? Sí, más bien por los 90, sí. Sí. Yo creo que entonces el zapatismo pues fue una revolución, bueno, históricamente, ¿no? Sí. Una revolución política y una revolución de pensamiento en ese momento, y una revolución cultural también, o ideológica. Descubrimos que existían los pueblos originarios, ¿no? Digo, tan sencillo como eso. Todo ese movimiento fue como una especie de seminario intensivo sobre la realidad. El libro de Bonfil Batalla, donde se habla de México profundo, nadie lo conocía. En ese momento era el libro más leído, todo el mundo lo empezó a comprar y a leer. Y para la actualidad, yo creo que el zapatismo es un referente político para muchas generaciones. Y por otro lado, pues es un atizador de la esperanza de que algún día se combata el crimen organizado que tiene a Chiapas sumergido en la violencia. Esas son cosas que yo me cuesta trabajo entender que sigan ocurriendo. Y no solo que sigan ocurriendo, sino que justamente hayan empezado a ocurrir de manera tan intensa, pues en los últimos tiempos, ¿no? Sí, claro. Sí. Y bueno, justamente recientemente te has centrado en el estudio del territorio, de la violencia y el extractivismo. Y bueno, recientemente escribiste un artículo que me gustó mucho, Feminismo Anticapitalista, donde sostienes que los movimientos sociales en este contexto, en el contexto pues del extractivismo y la violencia, en la práctica son feministas, un poco respecto al debate que se ha dado con respecto a la pluralidad de los movimientos sociales y su carácter anticapitalista. Y ahí señalas que eso es un falso problema, que en la práctica los movimientos sociales tienen que ser feministas. Bueno, no sé si me equivoco, ¿podrías hablarnos al respecto? Me pareció esa conclusión del final, pareció muy, muy interesante para la actualidad y para el feminismo. Sí, yo ahorita no con ganas de hacer propaganda,
pero ¿quién fue? No me acuerdo si fue la actual presidenta de México o la actual jefa de gobierno, que dijo algo así. ¿Cómo dijo? Dijo que la izquierda será feminista o no será. Creo que fue lo que dijo, y a mí me parece muy bien. Creo que así debe ser. No dudo que haya feminismos que no son de izquierda, no dudo... No, a ver, porque creo que lo que dijo alguna de estas dos personas fue al revés, que el feminismo será de izquierda o no será. Bueno, no sé, cualquiera de las dos ideas a mí me parecería correcta. Y porque esos feminismos que no son de izquierda, pues quién sabe si se pudieran realmente considerar feminismos en sentido estricto, ¿no? Y por otro lado, en relación con los pueblos originarios y el feminismo en los pueblos originarios que defienden el territorio, ahí ocurren dos cosas. Por un lado, esto que tú decías, de que el feminismo está en estado práctico, ¿no? Porque es un cierto feminismo en estado práctico, porque en estado teórico, el feminismo, digamos, más conocido, es un feminismo que difícilmente puede aterrizar y arraigarse en las comunidades de pueblos originarios, porque las problemáticas que se plantean por lo general no son problemáticas que viven estos pueblos. Sin embargo, hay ya muchos feminismos, por suerte, desde hace ya como una década, hay feminismos, cuando se inventó, no me acuerdo cuándo fue, el concepto de feminismo transaccional, que tiene que ver justamente con feminismos de distinto tipo, que pasan por cuestiones de género, por cuestiones de raza, por cuestiones de clase, y entonces hay feminismos de grupos africanos, feminismos de grupos originarios, de distintos grupos originarios. Hay en El Salvador un grupo de feministas. En Guatemala es muy interesante. En México, por ejemplo, hay grupos de feministas de Oaxaca. Y sin embargo, hay otro aspecto del feminismo que les decía que es como en estado práctico y que tiene que ver con lo que yo conozco directamente, que son algunas comunidades de la Sierra de Puebla. Y lo que ahí ocurre es que en la lucha por los territorios que llevan a cabo en Puebla, en las comunidades es muy interesante el papel que tienen las mujeres. Entonces, las mujeres son, por ejemplo, las más movidas para convocar a las asambleas en las reuniones o asambleas, porque a veces son reuniones pequeñas. Son ellas las que están todo el tiempo interviniendo, platicando, contando, preguntando, con un interés increíble, y luego su capacidad de lucha es impresionante. En general son las mujeres las que en primera instancia ponen el cuerpo cuando se trata de detener a las máquinas, a la maquinaria que llega a excavar, ¿no? Cuando se trata de máquinas de empresas mineras, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, claro, pero por otro lado, las mujeres tienen una parte equivalente a la que tienen los hombres en la cuestión de
del cultivo, ¿no? O sea, ellas participan con trabajos diferenciados, pero igualmente intensos. Entonces, y además tienen el trabajo, pues, del hogar y de los niños, ¿no? Entonces, si eso no se le llama feminismo, pues, yo creo que es fantástico, es admirable, ¿no? Claro, ahí lo que sería muy interesante es la conciencia de las comunidades en general de que ciertos trabajos domésticos y con los hijos pues fueran compartidos, ¿no? Ese sería como el punto, digamos, importante. Pero bueno, en muchos lugares se está intentando este cambio y lo que a veces dicen las mujeres es que cuesta mucho trabajo. Uh-huh. Pero pues así es, a veces la historia es muy lenta. Uh-huh. Claro, es que pienso que ahí es el feminismo marxista de la actualidad, a veces está todavía muy alejado de este feminismo práctico, ¿no? Porque justamente es uno de los problemas que discuten actualmente, ¿no? Claro. Sí. Claro. Sí, en la cuestión de cómo lograr que los movimientos sociales confluyan o se vuelvan anticapitalistas, ¿no? Exacto. Sí, pero sí hay trabajos que se están haciendo tanto por parte de mujeres indígenas como de no indígenas. Esta famosa ahora mujer, ¿cómo se llama? Se apellida Aguilar, igual que yo, y se llama Sasnaya. Sí. Sasnaya tiene un segundo nombre. Gil, ¿no? ¿Es Gil? No sé. Uh-huh. Sasnaya algo Aguilar. Uh-huh. Ella es una teórica en general, una teórica social y también teórica del feminismo. Y sí hace comentarios un poco de este tipo, ¿no? De que el feminismo de las mujeres indígenas es distinto del feminismo de las mujeres urbanas, digamos, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí. Y también hay mujeres no indígenas que también hacen trabajos importantes. Una de ellas es Silvia Marcos, que de tiempo atrás hasta la fecha hace trabajos y tiene montones de libros sobre las cuestiones de mujeres en comunidades indígenas. Pero entonces es muy interesante porque justo muestra las problemáticas tan distintas que hay en las comunidades. Y por ejemplo, una de las problemáticas que ella trata es la cuestión de lo sagrado, la cuestión de la divinidad, ¿no? Que para los pueblos indígenas tiene mucha importancia y que tiene un sentido muy diferente de lo que sería el sentido del cristianismo, digamos, que conocemos, ¿no? Entonces sí es muy, muy interesante. Okay. Y bueno, ya otra pregunta que te queríamos hacer que tiene que ver con la constitución de las identidades. Entiendo que es lo último que estás trabajando actualmente, ¿no? Sí. Entonces, al respecto queríamos preguntarte cómo ves la constitución de las identidades en el neoliberalismo. Uh-huh. Sí, efectivamente es lo que estoy trabajando ahorita y lo voy a trabajar por un tiempo, yo creo que en sus partes más abstractas, por un tiempo corto, porque, en fin, porque me estoy dando cuenta de algunas cosas teóricas que de hecho ya trabajé hace mucho tiempo, entonces siento que no me va a costar tanto trabajo como yo pensaba, pero es otro de los libros que quiero terminar. Ese sí ya lo tengo bastante avanzado y creo que ese lo voy a terminar incluso antes de jubilarme, espero. Y bueno, yo lo que pienso de la construcción de identidades neoliberales, en este momento lo diría de manera muy esquemática, porque estoy muy influida por Marcuse. De repente descubrí a Marcuse y bueno, y me estoy enamorando de él. Y
Y realmente lo que puedo decir es que desde la época de los 50, tanto Marcuse como en general la Escuela de Frankfurt, pues descubrió una cosa que sigue ocurriendo, y es que la sociedad industrial lo que hacía en ese tiempo era, como ellos lo planteaban, restarle libertad al ser humano, ¿no? El planteamiento de Marcuse del hombre unidimensional, no sé exactamente por qué, pero me sigue pareciendo absolutamente vigente. Y entonces, bueno, yo diría que si eso se puede afirmar con lo que ocurría en la sociedad industrial hace 75 años, ¿qué no se podrá afirmar en relación con la tecnología digitalizada, por ejemplo, ¿no?, de la sociedad industrial contemporánea? Entonces, sí creo que esta sociedad que vivimos, neoliberal, pero sobre todo pensando en el neoliberalismo en términos de industria tecnológica, especialmente digital, creo que lo que decía la Escuela de Frankfurt sigue aplicando, y de maneras no solo más radicales, sino más trágicas, porque los efectos sobre los jóvenes, sobre todo, son ya no solamente en términos de pérdida de libertad, de reducción de libertad, sino muchas veces de patologías o de enfermedades sociales muy fuertes. Me parece a mí que las enfermedades sociales son generalizadas, no solamente tocan a los jóvenes. Sin embargo, creo que en los jóvenes se acentúan más los distintos problemas que se presentan, como ustedes saben, ¿no?, como depresiones, tendencias al consumismo, al endeudamiento y todas esas cosas que algunos filósofos, los que yo llamo los filósofos apocalípticos, tratan, ¿no?, como Byung-Chul Han y Zizek y todos ellos, y Bifo Berard, entonces. Y bueno, y serán apocalípticos y serán muy bestsellers, pero tocan puntos que son muy tristes y muy reales, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y para terminar, pues te queríamos preguntar qué consejos les darías a los nuevos estudiantes de filosofía para su futura carrera. Bueno, pues eso sí, en este contexto neoliberal. En el contexto neoliberal, bueno, a mí me parece a los estudiantes de los primeros semestres, yo les recomendaría no dejar de leer filosofía contemporánea. Es decir, que trabajen simultáneamente la historia de la filosofía con la filosofía contemporánea, porque desde mi punto de vista la historia de la filosofía clásica solamente recupera sentido desde el presente. Bueno, ese es mi particular punto de vista. Y por otro lado, para los que no están en los primeros semestres, lo que les recomendaría pues es lo que ya he comentado varias veces, ¿no? Que traten de articular su trabajo filosófico con problemas actuales. Eso es lo que yo sugeriría. Pues muchas gracias, Mariflor. No, al contrario, gracias por darme oportunidad de refrescar la memoria, por un lado, y de entusiasmarme nuevamente con algunos temas.